La historia no se detiene. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor. Que muchos no compartían con la asimilación un poco equivocada de la divulgación de tácticas de la lucha guerrillera. Como que el país iba hacia una cierta apertura, ¿no? Moviéndose hacia eso, ¿no? O sea, ya habían probado con sectores más derechistas, después iban estos como demócratas cristianos que eran así como tibios para dónde va, dónde calienta el sol, y luego ya la gente pues que quería como cambios más fuertes, ¿no? La vida en Chile era una vida muy tranquila, ¿sí? Somos un país chiquito. En esa época éramos 10 millones o menos. Pero era un país en que la gente se respetaba, ¿sí? Donde vivíamos en democracia, donde se podía discutir, donde la gente tenía el derecho a tener salud, educación gratis, ¿sí? Y todas las cosas que necesita un ser humano para ser libre y ser digno. Chile era un país lector, era un país profundamente lector. Hay que pensar que es el país más austral del mundo, que es un país entre una cordillera rotunda y un mar muy, muy intenso, frío. Tú escuchas, tú antes de ver el mar lo escuchas, porque ruge por las corrientes, porque no hay nada que detenga a esos vientos, ¿no? Y ese es un país absolutamente aislado, porque además es un país pobre, ¿no? No es un país que tenga enormes riquezas. Decían que se iban a llevar a las guaguas, le decimos en Chile, a los bebés, se los iban a llevar a Cuba y se los iban a comer vivos, ¿no? Entonces, eran unas campañas así, pero ya ridículas, ¿no? También. Pero a pesar de todas esas campañas, pues sí, la gente apoyó a Allende y todos felices bailando y como que era todo así como que había mucho cariño, mucho cercanía de unos con otros, ¿no? Y con gente de diferentes clases sociales y como que no habían esos odios, esas desconfianzas ni nada de ese tipo de cosas. Incluso hay amigos que fueron íntimos de mis tíos y que yo después vi y que decían, es que cuando tu tío iba a mi casa, yo invitaba a Alessandri, invitaba a Frei y hablaban y discutían. Convicción por ideal. Nosotros hablamos ayer que era la campaña de la alegría, todos andamos súper felices y seguros que ibas. ¿Y para qué decirte cuando salió Allende la alegría? La alegría llegó porque antes cantaban se cantaba cuando empezaba un programa de hablar de una franja hablando del candidato y se cantaba la alegría ya viene, se cantaba la alegría ya viene, era un canto que todo el mundo la cantaba. Y mira, tú escuchabas en la calle, me emocionaba, me alegraba tanto porque a veces la gente iba para su trabajo, venía para su casa, cualquier cosa, andaban en la calle y andaban silbando la alegría ya viene. Entonces hubo un compromiso, hubo un despertar de la gente. A lo mejor vivíamos pobremente en comparación con otros países, ¿sí? Pero teníamos dos cosas importantes, que eran los derechos, el respeto a las personas y vivir en democracia.
Era un momento en que la revolución no solo era las armas, también era la expertise profesional de la gente. Muchos profesionales usaron sus herramientas formativas como un mecanismo para, a través de lo cotidiano, hacer la revolución. ¿Okay? Y a veces eso es un lugar en la historia que se olvida de todas estas personas. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo faza de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad de hacer cumplir el programa del pueblo. Hay que recordar dos o tres cuestiones. Uno, que la crisis económica del año 29, que afectó al mundo, pero particularmente a América Latina, y dentro de América Latina, Chile fue uno de los países más afectados económicamente. Eso llevó que en la década de 1930 surge y se da con mucha fuerza esta idea de el proyecto de la industrialización por sustitución por importación, es lo que se conoce como la ICI, que el Estado tuviera un rol central en materia económica. Ya. Bueno, ese proceso tuvo su inicio o su política más de fondo a contar del año 38 con el triunfo electoral de lo que fueron los gobiernos del Frente Popular. Era esta alianza política entre partidos de izquierda, socialista comunista, y partidos de centro, que era el Partido Radical en Chile, pero también era una alianza social de sectores medios, emergentes, muy fuertes grupos medios, con sectores del mundo popular. Bueno, la llegada de Pedro Aguirre Cerda al año 38 llevó a que el Frente Popular impulsara con mucha fuerza esta política de la industrialización a nivel local. Pedro Aguirre Cerda en su momento, ¿no es cierto?, es un reformador importante también, haciendo lo que se va pudiendo. Además, es un presidente que tiene unas cuantas virtudes. Pero además de eso, el año 39 en Chile, tuvimos un terremoto muy, muy grande, y eso contribuyó paradójicamente, contribuyó para que el gobierno impulsara una política nacional de reconstrucción. Y el año 39 se crea la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción. Y la Corfo va a ser el ente encargado no solo de ayudar en la reconstrucción material, me refiero, del país, sino que también de impulsar fuertemente las políticas industrializadoras. Y va a conllevar entonces este proceso industrializador la migración del campo a la ciudad y el incremento de una fuerte masa obrera, sindical, ¿no es cierto?, en los centros urbanos del país. Ese crecimiento industrial de medio siglo, los cambios en la educación, la mejora de la educación también, paulatinamente en la salud, eso hace que vaya incrementándose el sector laboral manufacturero. Y la sindicalización, desde los años 20 en adelante, se va produciendo, a mi juicio, un incremento de fuerzas electorales desde el centro político hacia la izquierda, que es un componente que ayuda a entender por qué Allende obtiene un tercio, un poco más, un 36% del favor del electorado
en la elección de 1970. Todo el trabajo obrero, todo el trabajo en el campo, hay mucha organización. Es decir, Chile en general siempre fue profundamente organizado. Eso que vienen y hablan ahora que es un país muy organizado, no, está organizado, además, organizado desde abajo. Eso es lo que no les gustaba, la organización de abajo, mientras que sea la organización de arriba, pero la organización de abajo. Por lo tanto, cuando las movilizaciones son importantes en Chile, los partidos políticos son fundamentales, y son partidos que se declaran marxistas-leninistas, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista. Que el movimiento obrero en particular, sobre todo anclado en las zonas mineras del norte de Chile, tuvo la capacidad de ir construyendo una cultura, y diría más bien una contracultura política y social, que fue rompiendo con los cánones dominantes del orden oligárquico. Por lo tanto, la lucha laboral devino rápidamente en una lucha política. Y eso significó construir conciencia como actor autónomo con capacidad de proyectarse en el largo plazo. 45-47, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Entonces, el comienzo de la Guerra Fría va a colocar el foco de atención en el mundo, pero particularmente en América Latina y Chile. Y el último gobierno radical, que va desde el año 46 al 52, que es del presidente Gabriel González Videla, lo pone en una situación de elegir, en palabras muy sencillas. González Videla tiene que elegir entre aliarse con Estados Unidos, es decir, con el imperialismo norteamericano, o buscar aliarse con la Unión Soviética en esta polarización que vive el mundo de Guerra Fría. Bueno, González Videla considera que estratégicamente, geopolíticamente, lo mejor es aliarse con Estados Unidos o acercarse a Estados Unidos. El punto está en que ese último gobierno de González Videla, que es un presidente radical, tiene una alianza política, electoral y de gobierno con los comunistas. Y por lo tanto, que González Videla se vaya a aliar, vincularse con Estados Unidos, le significó una disputa interna con el Partido Comunista, y eso finalmente, para resumir, lo lleva a un quiebre con el Partido Comunista. Y los comunistas desarrollan una serie de manifestaciones, de protestas, movilizaciones a nivel popular, y eso termina el año 48 con una ley que promueve el Congreso, impulsada por el presidente González Videla, que se llamó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Y esa ley consistía en castigar, proscribir y sancionar al Partido Comunista, sacarlo de la legalidad, perseguir a sus dirigentes, relegarlos, detenerlos y encarcelarlos. Podríamos decir que esa es una de las primeras expresiones concretas de Guerra Fría en Chile. Bueno, porque le dicen comunistas a todos los que no están de acuerdo, porque pudieron haber sido socialistas, miristas, qué sé yo, de todo, pero a todos se les decía comunista. Entonces los comunistas pagaban la agua por todo eso. Hoy vengo aquí porque mi país está enfrentado a problemas que en su trascendencia universal son objeto de la permanente atención de esta Asamblea de las Naciones. La lucha por la liberación social, el esfuerzo por el bienestar y el progreso intelectual, la defensa de la personalidad y dignidad nacionales. La perspectiva que tenía ante sí mi patria, como tantos otros países del tercer mundo, era un modelo de modernización reflejo, que los estudios técnicos y la realidad más trágica coinciden en demostrar que está condenado a excluir de las posibilidades de progreso, bienestar y liberación social a más y más millones de personas, relegándolas a una vida subhumana. Ese gobierno de González Videla y de los radicales termina muy mal, termina muy cuestionado políticamente y también económicamente. Y esa década del 50 va a tener como resultado de este cuestionamiento
¿qué podemos hacer con esta crisis? En el pleno gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, en la década del 50, se contrata lo que se llamó la misión Klein-Sack. La misión Klein-Sack es una misión que se contrata de Chile, del gobierno chileno, con Estados Unidos. Y ellos, coincidentemente, plantean de que efectivamente la fuerte injerencia del Estado en materia económica, ¿no es cierto?, ha sido más perjudicial que beneficiosa. Entonces, por lo tanto, hay que tratar también de reducir esa injerencia estatal. Menos Estado y tratar de darle más libertad a los privados. A partir del 58, ya Estados Unidos está en Chile. Está monitoreando a Chile hacia dónde van las fuerzas políticas. Por lo tanto, hay injerencia desde mucho antes en todo en los procesos de los partidos, en la creación de los movimientos, en la organización social. El más fundamental de todo es que en esa década se firma un convenio entre la Universidad Católica de Chile y la Escuela de Chicago en Estados Unidos. De Chile viaja específicamente una delegación, o más que una delegación, un grupo de estudiantes de economía, jóvenes economistas, a realizar estudios de posgrado a Chicago. Y estos jóvenes economistas, ¿no es cierto?, al llegar a Chicago comienzan a nutrirse y a estudiar todo lo que es el tema de la economía social de mercado. Estos economistas estudian, se nutren de lo que señala el gran referente, que es Friedman, vuelven en la década del 60 a la Católica en Chile, llegan al Instituto de Economía de la Católica y realizan toda una reestructuración de los planes, programas, estudios, profesores, ¿ya? Y comienzan a enseñar la economía de libre mercado en los planes de estudio. Los estudiantes mismos que ya habían egresado y que ya estaban participando activamente en los gobiernos, querían cuidar sus puestos primero que nada, pero si los mandan para allá, Estados Unidos en la meca de la política, y yo creo que hubieron personas que fueron y que fueron porque hicieron el curso y todo lo que le enseñaron, pero hubieron unos que fueron honrados y cuando volvieron, justamente eso les sirvió para estar más a la izquierda. Pero hay otra cosa. Se necesita difundir, además. O sea, llegar al gran público, al lector, lo que es esta nueva economía. Y ahí, un rol clave lo va a hacer el diario El Mercurio. ¿Y por qué? Que es el diario más antiguo y el principal diario del país, ¿no es cierto? Porque el diario El Mercurio va a crear, a fines de los 60, comienzos de los 70, un cuerpo especial, una página especial sobre economía. Entonces, en ese espacio económico, en ese espacio del diario, comienzan a escribir los economistas neoliberales chilenos, estos jóvenes economistas, y comienzan a dar cuenta de, abro comillas, de las bondades y de lo bueno que es el modelo económico de libre mercado. Entonces, ¿quiénes leen el Mercurio? El Mercurio lo lee principalmente las élites, los grupos altos chilenos, los grandes empresarios. Entonces, por una parte, está formando capital humano en la universidad con los planes y programas. Dos, está llegando a un público más masivo a través de las páginas del diario El Mercurio. El Mercurio fue el medio de comunicación de masas más importante que tuvo el gobierno en contra, porque representaba intereses vinculados al mundo liberal, de derecha, etc. El Mercurio era una de las 50 empresas más importantes del país y tenía relaciones con empresas, con entidades, con empresas vinculadas a la celulosa, a la producción de papel, la distribución. Era muy importante. Entonces modelaba opinión pública, publicaba los puntos de vista del oficialismo, pero le daba amplia cobertura a los puntos de vista de la oposición,
dándole preeminencia en su primera plana. En fin, hay también toda una estrategia de oposición, y sin duda que eso ayudó a modelar la opinión del país, porque el mercurio llegaba a todas partes del territorio nacional. Y lo tengan en cuenta, que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. El Mercurio era parte del envío de los Chicago Boys, porque los dueños de los Chicago Boys fueron los que financiaron a esos tipos para ir para allá, decir, son lo mismo. Entonces, en ese sentido, se proyectaron imágenes, tanto publicidad en los medios como también afiches políticos, digamos, donde se anunciaban que si Allende ganaba, Chile entraría en una situación de caos, violencia, quema de iglesias, etcétera, etcétera. ¿Okay? Incluido, obviamente, algo así como la llegada del Gulag en el sur de Chile, digamos, o que hay campos de concentración como en Siberia, etcétera, etcétera. La misma división que se producía en la sociedad se producía en los medios de comunicación, ¿sí? Lo que pasa es que, a diferencia de México, en Chile los medios de comunicación, por ejemplo, de la televisión, eran de las universidades. Y las universidades dan concesión a los canales para poder operar, ¿sí? Entonces estaba el Canal 13, que pertenecía a la Iglesia y al Arzobispado, ¿sí? El Canal 9, que pertenecía a la Universidad de Chile, ¿sí? Y luego existía el Canal 7, que era del Estado con red nacional, ¿sí? Y bueno, después estaban los canales de Valparaíso, esos que eran canales más chicos, pero los que cubrían a nivel... El único canal a nivel nacional, además, era el Canal 7, que era el del Estado. Pero ahí sí ya se veía la diferenciación, digamos, el antagonismo, ¿no? Todo lo que era la lucha política se veía, se reflejaba en los programas políticos. Este elemento nos está planteando el tema de la Guerra Fría cultural, en última instancia, ¿okay? Como la Guerra Fría también se disputó en el plano de la idea, en el plano de lo simbólico, donde uno puede observar que se va a formar una coalición de intelectuales, artistas, publicistas, editoriales, que van a combatir con todos los recursos disponibles a todas las propuestas de transformación que hay en el mundo. El anticomunismo en América Latina llega antes que lleguen los comunistas, no lo pueden ver de esa manera, ¿okay? Incluso dicen fábrica moderna en América Latina, y está plenamente asentado desde el punto de vista como Chile, ¿okay? Y que fue obviamente un factor interesante que hizo converger a distintas tradiciones conservadoras, la católica, la liberal, la nacionalista, ¿okay? Que permitieron, digamos, que tener un punto en común, además de la defensa del capitalismo, un punto en común contra el cual lucharon refractariamente. La cesión de la publicidad estatal, eso se discutía en el Senado de la República. Entonces el Senado de la República era el que definía por votos cuánto dinero iba a tal periódico. Entonces teníamos un arcoíris de opiniones en diarios sencillos, modestos, qué sé yo, y por supuesto de los grandes medios. El Mercurio se ha convertido, porque yo creo que todavía, quizás con menor hoy día fuerza, pero fue un gran dispositivo de propaganda, de construcción de sentido, de construcción de realidades, que ha contribuido durante su historia a marcar la pauta y a marcarle la pauta, o querer marcarle la pauta, a todos los gobiernos de turno, pero particularmente a los gobiernos progresistas de centro izquierda o de izquierda. Fundamentalmente el Mercurio no solamente vela por sus intereses particulares, sino que vela por los intereses de aquellos que comulgan con las ideas mercuriales o que giran en torno al Mercurio, que son
fundamentalmente las élites económicas del país. Entonces, por lo tanto, el mercurio resguarda, cuida y se transforma como en el gran protector mediático de esos intereses. La ideología fue dada en sustitución, fue dada por los medios de comunicación. Se anularon todos los medios de comunicación que podían haber tenido una ideología educativa de izquierda, de igualdad, por ideologías neoliberales. Contra el gobierno de Salvador Allende, Canal 13. Y luego la desestabilización que hizo el rector Benninger contra el Canal 9, que no cerró. Y él sacó otro canal que por supuesto beneficiaba a la ¿cómo se llama?, su línea política. Se eliminaron completamente todos los medios que no fueran propaganda para aceptar el nuevo orden económico. Era por una parte una cuestión personal, pero también era una cuestión, digamos, de poder ya más general. Por eso es que Edward no tiene empacho ninguno, en ir a Estados Unidos a pedir ayuda, y una ayuda a cambio de algo. Y ese cambio de algo es, cuando cae el gobierno, convertirse en el principal medio de propaganda de la dictadura y de defensa de la dictadura. Necesitamos más unidad dentro de la unidad popular. Necesitamos más unidad para usar un lenguaje revolucionario que sea entendido, y necesitamos llamar a las fuerzas revolucionarias que no están en la unidad popular para que junto con nosotros avancen con la responsabilidad histórica a la revolución socialista camarada. Hay que fortalecer el poder popular, los comandos comunales, hay que fortalecerlo, hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares, junto a la fuerza del gobierno de usted, el gobierno popular. Liderazgo, consecuencia y coherencia. Liderazgo porque qué distinto a caudillismo, qué distinto a caudillismo, porque Allende encarnó la esperanza y el sueño de un importante porcentaje de la población chilena. La unidad popular es la unidad de los partidos de la izquierda, porque alguna vez nos pusiéramos de acuerdo para lograr el objetivo que se estaba presentando. Había un germen profundo para que pudiera llegar la unidad popular. No nació de la nada. Además, Salvador Allende hace 4 campañas para presidente. Pero entendido aquello en el sentido de lo colectivo, no Allende como el Mesías, el Salvador, el tipo que, no sé, pues va a levantar la mano y va a llover, por decirte algo. Sino que Allende encarnaba esa cosa colectiva que además se situaba en un contexto generacional. Allende forma parte de una generación de políticos que entendían la política en una mirada colectiva. 1. 2. Allende era un hombre de partido, y siempre lo fue un hombre de partido, pudiendo con su capital político poder irse y formar su propio partido. Pero siempre fue un hombre de partido, de su fundación hasta que falleció, independiente de los conflictos que él tuvo con su partido, pero siempre fue un hombre del Partido Socialista. Y fue coherente y consecuente porque desde su lucha como estudiante en la Universidad de Chile, en dirigente estudiantil en los años fines de los 20, 30, siempre mantuvo una línea de consecuencia respecto a lo que había que hacer en política.
Allende se destaca por muchas cosas, pero una de sus principales fortalezas es que es capaz de construir, de aglutinar diversas fuerzas. Él siempre le apostó a la unidad, siempre a la construcción de las razones fundamentales para crear un movimiento político con diferentes fuerzas. Ahí residía una de sus grandes fortalezas. Allende es un símbolo de honestidad, y eso es mundial. Pinochet dijo que era ladrón, borracho, mujeriego, parrandero y jugador. Sus casas fueron allanadas, sus cuentas fueron revisadas 1000 veces y nunca le encontraron nada que no fuera un señor de clase media que no se había robado ni se había aprovechado de su estatus de presidente. Incluso cuando llegamos a México, el presidente de aquella época no podía creer que la familia no tuviera dinero. Él representa algo que ya no hay, que es muy difícil. Allende decía, 1, la honradez y 2, la consecuencia. ¿No? A mí nunca me van a poder acusar de ladrón ni de no haber sido consecuente. Allende era la esperanza. Estaba puesta toda la esperanza de un pueblo en Allende. Y hasta la gente que no teníamos mucho conocimiento de política ni nada de eso, la palabra es que Allende de alguna manera enamoraba a la gente, la atraía, a pesar que era muy serio, muy de alguna manera que uno lo notaba que, o lo sentía uno de que era voluntarioso, si se quiere, pero es que Allende lo llegó a la gente y le hablaba claro, con una claridad, con un lenguaje que la gente entendiera, los trabajadores, los mineros. Mira, todas las cosas que los pocos tiempos que estuvo Allende, todas las reformas que hizo son increíbles. Después de eso no se ha hecho más ninguna reforma que llegara al pueblo, que el país le significara algo de un cambio o de una ganancia para el país. Esas reformas no se han logrado nunca más. Las 40 medidas de Salvador Allende. Las 40 medidas, yo creo que cada ciudadano estaba feliz de por lo menos 3 o 4 de las medidas le correspondían a él y iba a tener esa posibilidad. Por eso que yo te vuelvo a decir, Allende era la esperanza. Representa una de las figuras arquetípicas de ese momento donde el compromiso político era absoluto en América Latina, en este caso por el cambio revolucionario. Es curioso, Allende está en la antípoda de una figura como Guevara desde el punto de vista metodológico. Mientras Guevara era un hombre que creía en la lucha armada, como la opción de la revolución, Allende creía firmemente que la vía institucional, por lo menos para el caso chileno, era una opción viable. Pero esta figura de compromiso, digamos, de un hombre, digamos, de una profunda voluntad por cambiar las cosas, demostró que la vía institucional, cuando hay voluntad política y convicción ideológica, puede ser una vía de transformación. La diferencia entre él y el Che es que pensaban igual, pero el Che decía, por la vía legal a esto no se llega. Hay que darle armas a la gente porque no vas a convencer a los ricos de dar el 1%. Esa era la diferencia. El Che le había escrito le escribió, yo lo vi, estaba en la biblioteca, una foto, Allende, que le decía a Salvador Allende que con otros medios quiere lograr los mismos fines. Es un político honesto, ¿sí? Un político que era consecuente, un político que de veras quiso hacer un cambio en Chile, para que hubiera un Chile mejor, y que se lo impidieron. Un gran orador,
un gran político, una gran persona, ¿sí? Yo no, cuando asumimos Allende, yo no era militante ni participante porque yo vengo de una familia de derecha, ¿sí? Pero yo fui viendo, a mí no me contaron, yo lo vi. Cuando yo le digo que a mí me da confianza, le tengo respeto, ¿no? Es porque yo lo viví y lo vi. Chile no va a tener jamás un presidente como Salvador Allende. Y la izquierda no va a tener otro hombre como Salvador Allende. Y interesante porque además son las figuras que inician de alguna manera el ciclo revolucionario a partir del 59 y Allende lo cierra en el 73. El 70% de los jóvenes chilenos de hoy votó en una encuesta que alguien se echó a andar la pregunta en las redes y dice, ¿y cuál era el dirigente o la personalidad más importante para ellos? Y Allende sacó una votación impresionante. Yo cuando vi ese resultado, bueno. Él es un sembrador y un constructor. Él no lo pueden encajonar. Si es más para allá, más para acá, si es más marxista, menos marxista. Si es masón, fue masón toda su vida. Es no saber nada de la historia de América Latina. En la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabras. Allende era un faro. Y a ese faro querían llegar todos los otros países que se sentían que les faltaba libertad, que les faltaba los derechos que tendrían que tener. Era la palabra que Allende demostraba, que esos eran derechos, que eran obligaciones de los gobiernos, de los presidentes, hacer que el pueblo estuviera contento, que estuviera feliz. Y esa palabra, es que Allende hablaba de una manera que a uno lo enamoraba. Ese discurso que dio aquí, yo creo que eso quedó para toda la vida impregnado en los mexicanos. Pero la injusticia no puede seguir marcando, cerrando las posibilidades del futuro a los pueblos pequeños de este y otros continentes. Para nosotros las fronteras deben estar abolidas y la solidaridad debe expresarse con el respeto a la autodeterminación y la no intervención, entendiendo que puede haber concepciones filosóficas y formas de gobierno distintos, pero que hay un mandato que nace de nuestra propia realidad, que nos obliga en el caso de este continente a unirnos. Pero mirar más allá inclusive de América Latina y comprender que nace ahí en África hay todavía millones y millones de seres humanos que tienen una vida inferior a la que tienen los más postergados y preteridos seres de nuestro continente. Bueno, después del último tiempo Pinochet fue el general que estuvo, dizque, apoyando el gobierno de Allende, ¿no? Incluso tenemos unas fotos, o sea, porque, bueno, mi tío participó como ministro de Planificaciones del gobierno de Allende y mi papá hizo unos trabajos de arquitectura y de paisajismo en un parque de allá del centro de Santiago, que era un lugar muy importante, popular, y hicieron todo un proyecto con Allende para hacerlo un lugar para que el pueblo fuera a disfrutar, ¿no? Incluso se contrataron arquitectos mexicanos que vinieron ahí. Y me acuerdo, ahí hay una foto que sale mi papá y otra gente y sale Pinochet ahí, ¿no? El discurso de Tati Allende en septiembre del 73 en La Habana, donde ella relata, porque no hace un discurso, y así lo dice además, relata las últimas horas en La Moneda.
¿cuál es a ustedes? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue el pensamiento del compañero presidente Salvador Allende bajo el ataque de los militares traidores y fascistas? ¿Y de qué habla con su padre? Porque es una conversación privada que ellos tienen. Hablan de la unidad, eso es lo que le está diciendo Allende. Y le dice, y tienes que ir a Cuba, porque Cuba es un eje central para construir la unidad. El diálogo con todas las fuerzas para derrocar a la dictadura. Eso lo hace cuando está el golpe de Estado caminando hacia allá varias horas, cuando están a minutos de bombardear, pero antes de bombardear hay que recordar que está la infantería del ejército rodeando toda la moneda y están los tanques rodeando toda la moneda. Ya hay gente detenida afuera, están todas las fuerzas de carabineros y las fuerzas del ejército que tenían que ver con la seguridad de la moneda al interior pues, de la Casa de Gobierno, salen, o sea, se rinden, salen, no van a combatir para defender al presidente legítimo. Es decir, está sucediendo todo eso. Lo están llamando a Salvador Allende los diferentes generales para decirle que se rinda. Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido por el momento en una fuente de crimen, ya que... La parte negra de la historia de Chile es el crimen que se cometió con Salvador Allende. Al final, Allende dice, yo me voy a sacrificar porque voy a defender los principios republicanos que están encarnados en la figura presidencial y además en el Palacio de Gobierno, la Moneda. De hecho, ese 11 de septiembre él dice, yo me voy a quedar acá, pero ustedes, los que están conmigo, tienen la libertad de irse, porque yo tengo la responsabilidad de quedar. Y todos se quedaron, o la mayoría se quedó, junto con él. Civiles, sean capaces de sacrificar la democracia con tal de defender sus intereses. Eso yo no lo entiendo. Bueno, nosotros estábamos ahí cerca de como a 4 cuadras de la Moneda, y nos aconsejaron que desalojáramos el área, ¿no? Y vimos, bueno, gente con las manos en alto, seguidos por militares, ¿no? Cumpliendo un papel de traidores. El golpe de Estado inaugura lo que un autor denomina las prácticas sociales genocidas en América Latina. No es que no hayan existido, sino le pone nombre, ¿ok? Un nombre más preciso para referirse a cómo desde la estigmatización, el hostigamiento, la delación, la persecución, la detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición de personas constituyen mecanismos que pueden ser claves, no solo para desarticular, sino para reorganizar a la sociedad. El golpe de Estado destruyó todo, todo. Con el golpe de Estado se enriquecieron 10 familias,
que son las dueñas de las clínicas, las dueñas de los colegios, de las universidades, del mar, de todo. O sea, donde usted quiera ir durante el día a hacer algo, él le pertenece a uno de los grupos. Sobre todo el grupo Luxig, ¿no? Es el principal grupo del país, que tiene unas ganancias brutales. Esos tienen bancos, tienen hospitales, clínicas, todo, ¿no? Hoy el 80%, hoy, 80% de los chilenos no alcanza a llegar a fin de mes con el salario. Viven endeudándose para llegar a fin de mes, sin hablar de que tienen que pagar educación si quieren que sus hijos sean educados. La educación era gratis. Yo soy profesional gracias a que la educación era gratis. La mayoría de mi generación. Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Un pueblo mal alimentado es un pueblo que está como zombie. Y un pueblo mal alimentado, sin educación, con programas de televisión en que están martillando por 50 años que el comunismo se los va a comer, sin que sepan ni qué es el comunismo, porque yo todavía no lo sé, porque nunca lo he visto. Entonces, terror, ignorancia, mala alimentación y terrorismo. Eso, Chile es un país enfermo. A las 8 de la mañana nos llama otro amigo y dice, levántense que hay golpe. Y entonces la orden era presentarse en los lugares de trabajo. Yo no tenía lugar de trabajo porque trabajaba en la televisión y nos habían echado de la televisión. Íbamos caminando por una calle paralela a la Alameda, que la Alameda íbamos derecho para la Moneda, pero otra calle paralela también, porque la Moneda ocupa toda una manzana. Y se suman unos chicos que eran de la J, de la Juventud Comunista, se juntan con nosotros y nos vamos por la calle Moneda. Y el muchacho, cuando ya habíamos caminado varias cuadras, dice, compañera, dice, pasemos un ratito aquí a mi casa. Una casona de esas antiguas que habían que hay todavía en el centro. Y dice, pues voy a pasar a hablar con mi abuelo y pasemos, pasen un ratito aquí a la casa. Y entramos. Había un señor con una bata de esas que son como para andar en la casa o para levantarse. Señor alto. Y así se veía un hombre muy distinguido. Y llega él y llegamos nosotros y nos hacen pasar. Y el compañero era un señor ya bien de edad, muy de edad. Y él nos empieza a decir que al gobierno había que defenderlo. Había que irlo a defender. Eso nosotros le ofrecimos y le prometimos al presidente que siempre íbamos a estar con él. Y entonces el chico iba todo temeroso, le dice, abuelo, yo voy para allá. Es tu deber, le dijo él. Mire, yo me emociono, porque yo no le hubiese dicho, tú te quedas aquí en la casa. ¿Cómo va a ir un chico de unos 14 años? Entonces él dice, abuelo, yo quiero ir para allá. Tienes que ir, hijo, es tu deber. Y se fue con nosotros hacia la Moneda. Pero ya viene cuadras antes, ya los militares habían rodeado toda esa zona. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros si no llevábamos ni una piedra siquiera en las manos? O sea que en ese momento fue ¿cómo se llama eso? Cuando tú las emociones ya se terminan, como en la derrota de uno, de sentirse inútil. Entonces ya me habla mi esposo y me dice que el vecino le había avisado que no volviéramos porque nuestro departamento estaba tomado y no teníamos dónde ir. Y por supuesto, él no tenía trabajo ni yo tampoco, porque se habían cerrado todos los medios de comunicación que habían en Chile. Porque en esa época en Chile sí había medios de comunicación, cuestión que hoy día no existe. ¿Sí? Y de ahí uno se queda en la nada. No sabe, o sea, mi esposo se fue a la casa de un amigo, yo me fui con otro amigo a la casa de su abuelo,
hasta el tercer día en que nos encontramos para ver qué hacíamos, ¿no? Pero en ese momento pierdes todo. Pierdes tu vida, pierdes todo, no tienes nada. Y bueno, lo que viene después ya es la barbaridad misma y eso no tiene justificación. No, es la locura misma lo que viene después. Bueno, uno de los compañeros que yo conocía que apareció desaparecido, muerto, pues me contaron que él le había discutido en una clase a un profesor en la universidad. Eso fue un poco después, como las universidades las militarizaron, los militares estaban a cargo de las universidades, entonces todo era pues, los soplones que le llamaban, ¿no? Estaba lleno. Y él le discutió algo al profe, pero discutiendo en materia pues, de algo educativo, pero que tenía que ver con lo social y todo, y le discutió, y después de eso ya lo denunciaron y después lo desaparecieron y eso, ¿no? Entonces, o sea, cosas así no podías hablar. O sea, un cantor como Víctor Jara, profesores, estudiantes, o sea, aquí no se eliminaron los líderes, aquí se pasó la aplanadora por una generación entera. Para que aprendan, para que no se atrevan, para que nunca más se les ocurra ser tan insolentes. ¿Qué se creen? ¿Que aquí hay igualdad? ¡Qué estupidez más grande! Si nunca había habido más consumo y más demanda de producto porque el salario mínimo había crecido y la gente quería comer carne. Carne que se creó el desabastecimiento porque no había carne para todos. Entonces importaban desde Argentina, desde todos los países vecinos, alimentos. La gente estaba comiendo, ya no tomaba pan con té, que era la comida de los campesinos y de los obreros. Se sentían ricos, tenían energía. La adoración que todavía los viejos, que no fueron permeados por el neoliberalismo, para ellos era la gloria. Finalmente comían bien, tenían 3 comidas al día. Y mira que no había el horario de 8 horas. O sea, hubo un cambio cualitativo en la vida de la mayoría de la gente. Cuando hablamos de éxito, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esa es una primera pregunta que uno se plantea. Porque los niveles de pobreza en Chile en la dictadura eran tremendos, tremendos. Es la disputa del capital por los derechos de los seres humanos. Los derechos de los seres humanos, que son los derechos básicos, que ya en el siglo XVII y en el siglo XVIII ya se planteaban, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a los derechos básicos, el derecho a comer. Es decir, no puede ser que comer sea un lujo, que estudiar sea un lujo, que ir a un hospital sea un lujo. Esos son los derechos de los seres humanos de cualquier lugar del planeta Tierra. No somos autosuficientes. Las riquezas básicas volvieron a las manos privadas. Se volvió a la pobreza. Mientras los dueños del capital ganan más que antes y sacan su dinero y lo llevan a Islas Vírgenes, a Panamá y a todo lo que ha denunciado Julian Assange. Todo está entrelazado. Nadie se acuerda del Tribunal Russell, del gran filósofo inglés, por supuesto, llamando a una enorme cantidad de intelectuales en el mundo a hacer este tribunal para investigar la barbarie, la primera barbarie documentada de la guerra de Vietnam, la hace el Tribunal Russell. Y ese tribunal que se había creado exclusivamente para eso, renace en el 75-76, renace para documentar
los golpes de Estado en el Cono Sur? Si no hay memoria, no hay pasado. Si no hay pasado, ¿cómo construyes para adelante? Todos los días nacemos en cero y vamos a pensar en qué mundo estamos. Yo creo firmemente en que en Chile no puede pasar, ni en ninguna parte puede haber un golpe de Estado, y menos que maten y desaparezcan gente por pensar diferente. Eso lo creo, pero lo creo fervientemente. Verdad, justicia y memoria. Nos sigue salvando. Hay una frase de los dignos indignados que es una maravilla, hasta que la dignidad se haga costumbre. Es decir, eso me parece una frase, porque si hay alguien digno en la historia chilena, se llama Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición.